La prensa se rinde a Gonzalo tras su hat-trick perfecto de ayer. Digo lo de perfecto porque marcó uno con la derecha, uno con la izquierda y uno de cabeza. Florentino Pérez hace un fichaje en enero, no tiene nada que ver con lo futbolístico, es decir, no es ningún jugador, que nadie se ponga nervioso. Hay una perla del Bayern que dice abiertamente que su sueño es jugar en el Real Madrid y mientras tanto en Barcelona a palos, como siempre. En esta ocasión, Víctor Font pasa al ataque contra Joan Laporta en año electoral. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Lunes 5 de enero del año 2026, nuevo análisis de portadas, una jornada muy especial porque esta noche vienen los Reyes, esta noche vienen los Reyes Magos, por eso la pizarra se adelantó ayer domingo. Lo digo por si hay algún despistado, que sepa que tenéis la pizarra ayer aquí en el canal ya publicada, un directo de 1 hora y media larga de duración, estuvimos ahí, pues, nuestras bromas de siempre, momentos de cuñado, momentos de debate un poquito más serio, pero bueno, un grupo de madridistas intentando pasar un buen rato, que es de lo que se trata, pero como algunos somos, ya sabéis, padres, pues hoy era complicado porque ya te puedo contar yo cómo va a ser la noche. Tengo a la heredera que lleva, no exagero, 7 días preguntándome, ¿ya vienen mañana los Reyes, papá? Papá, perdón, ¿ya vienen mañana los Reyes Magos, papi? Pues hoy vienen los Reyes Magos por la noche, así que habrá que estar preparados. Lo que no descansa hoy es Away Days, por cierto, que encima viene hoy. Tengo que grabarlo con Álvaro de Grado. Picantote no, lo siguiente, porque ha estallado la guerra civil en el Manchester United. Enzo Fernández reventó ayer la Premier en el minuto 95 en el Etihad, con una desesperación evidente de Pep Guardiola, así que tendremos muchas cosas de las que hablar. Y os recuerdo que mañana es el cumple de la heredera. Esto quiere decir que habrá el vídeo típico de todos los 6 de enero, hablando un poco de lo que ha sido este año de Lucía, que ya, pues eso, mañana cumple 4 años. A mí no me preguntéis dónde han pasado 4 años, porque no entiendo en qué momento han pasado 4 años, pero han pasado 4 años. Hoy tenemos un análisis de portadas cargadito, muy enfocado evidentemente a lo que pasó ayer en el Bernabéu, pero también a otras historias que no tienen que ver con el 5-1 al Real Betis, aunque vamos a empezar con algo que me hizo mucha gracia, y es Iturralde González reconociendo, fijaos cómo es el tema, que hubo penalti sobre Vinicius Junior. Defiende un poco al árbitro por aquello de tal, pero te reconoce algo que pues vimos todos, menos Capi en la retransmisión de DAZN, y es que hubo penalti a favor del Real Madrid que por supuesto no pitó el colegiado. Era penalti de Ángel Ortiz sobre Vinicius y Iturralde González explica la jugada polémica del Real Madrid Betis. Nada más arrancar el Real Madrid-Betis, apenas corría el minuto 5, el Bernabéu ya estaba encendido. Vinicius encaró, ganó metros y acabó desplomado dentro del área tras un contacto con Ángel Ortiz. Las piernas de ambos se cruzaron en la carrera y el brasileño se fue al suelo, provocando una inmediata protesta del conjunto blanco, que reclamó penalti con vehemencia. ¿Qué dice Iturralde? Lo siguiente: la pierna derecha de Vinicius y la del jugador del Betis se entrelazan. Es una jugada gris, muy difícil. Haga lo que haga el árbitro, puede sostener su decisión, aunque cada vez que la veo, a mí me parece más penalti. Pues ahí tenéis las declaraciones de Iturralde González. Me hace gracia que te ponga la cadena SER, explica la jugada. Habría que investigar algún día el tema de los analistas arbitrales en los medios de comunicación. A mí me tiene que explicar alguien qué pinta un analista arbitral en un medio de comunicación. Aparte de blanquear el estamento arbitral y aparte de ayudar a blanquear a una parte de la corrupción futbolística que ha habido en este país durante los últimos 25 años. Porque explicar esta jugada, ¿necesitas a Iturralde González para explicar que hay un penalti sobre Vinicius? Yo puedo entender que tengas que tirar de un árbitro si hay alguna jugada de interpretación o hay alguna jugada con alguna regla nueva que se haya implantado esa temporada y que el aficionado, que a lo mejor no está muy metido en esto, pues necesita una explicación tal.
Pues para eso puedes necesitar un analista arbitral, claro que sí, pero para que me venga, o sea, para que me expliquen, como dice la cadena SER, que lo de ayer es penalti, yo no necesito a nadie, necesito ojos. Y como tengo ojos, lo veo. De todas maneras, me hace mucha gracia cómo lo cuenta la cadena SER y cómo lo subraya luego Iturralde González. Es que se entrelazaron las piernas, se entrelazaron así, parezco Diego Serrano, ¿no? Esto lo hacía mucho Diego Serrano en Los Serrano. Se entrelazaron las piernas y cayó Vinicius. ¿Cómo que se entrelazaron las piernas? ¿Pero de qué me estás hablando? Repito, lo dije ayer que en el vídeo de notas, yo no me di cuenta de lo de las piernas. Yo estaba más en el empujón con los dos brazos. Pero Leonardo Orozco, miembro del canal, me avisó y me dijo, no, mira las piernas. Y es verdad. O sea, ¿qué me contáis de que se entrelazan las piernas? ¿Que estaban bailando? ¿Estaban bailando algo? ¿Cómo que se entrelazan las piernas? ¿Qué es eso de entrelazar las piernas? No, que hace la zancadilla, jugador del Betis. Lo digo porque parece que no, están a punto de. Porque Iturralde ha ido corrigiendo, pero ha habido un momento, según lo iba leyendo yo, sobre todo esta noche, que digo, ¿va a decir que como se entrelazaron las piernas, que bueno, pues qué mala suerte, ¿no? Que no es penalti. No, señores, hay una zancadilla. O sea, fijaros cómo es el penalti que hay. Un empujón con las dos manos, y una zancadilla como tal. Bueno, pues te dice que Iturralde que cualquier decisión el árbitro la puede sostener. Pues hombre, yo te digo una cosa, si hay un penalti tan claro en el que le derriban por arriba, le derriban por abajo, ya me tenéis que explicar vosotros, porque yo no soy capaz, cómo se sostiene el no pitar ese penalti. Pero se agradece que un tipo tan antimadridista y tan rabioso y tan nervioso como Iturralde González te reconozca que ayer volvieron a perjudicar al Real Madrid. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Pascualazo en Madrid. Anda, si se han acordado del baloncesto no sé cuántos meses después. Real Madrid 100, Barça 105. Lección táctica de Xavi Pascual con la provítola estelar para cortar la racha de 9 triunfos blancos en el clásico. A la derecha, gigante. Joan García dejó alucinados a sus compañeros en el derbi y ya lleva 7 porterías a 0 en 13 partidos de liga. Real Madrid 5, Betis 1. Gonzalo con 3 goles. El héroe ante un frágil Betis. Mallorca 1. Girona 2. El Girona suma 3 puntos de oro y sale del descenso. Y Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1. Reparto de puntos en el debut de Mataracho con la Real Sociedad. En el Dakar, para terminar, Canet no para. Vuelve a ganar y es aún más líder. Y en el Diario Sport, este fichaje es un crack. El vestuario alucina con Joan García y Lamine Yamal no sale de su asombro. Madre del amor hermoso, que portero. Sin estridencias, con un perfil bajo, Joan García ha demostrado el porqué de su fichaje por el Barcelona. Arriba, gran triunfo culé en Madrid, hablan de baloncesto. Sobre el Barça Athletic, Hansi Flick busca un central en el filial que ganó 4-0 al Ibiza. Abajo, Gonzalo se viste de Mbappé en el 5-1 al Betis. El Girona gana al Mallorca 1-2 y sale del descenso. Y ya por último, en el Rally Dakar, Edgar Canet, nueva victoria y más líder. Carlos Sainz fue sexto. Muy importante la victoria del Girona porque sobre todo mete al Valencia en descenso. Y eso es algo que puede servir para vertebrar a España. Ya lo sabéis, siempre que el Valencia esté en descenso es un día mejor en este país. Y bueno, pues hay que comentarlo porque, oye, nunca se sabe, ¿no? A lo mejor algún año. Esto es como lo de la lotería, ¿no? Yo nunca he hecho la lotería ni nada, pero la gente que echa la lotería, a lo mejor algún año toca y la alegría es inmensa, ¿no? Pues con el Valencia es algo parecido. No parece, pero a lo mejor algún año, ¡pam!, coge, desciende el Valencia y tenemos un año maravilloso, precioso, fantástico, sensacional y sería, yo qué sé, de violines, violonchelos, trompeta, tambores, todo. Por cierto, un saludo a la persona que le regaló una flauta a mi hija. No puedo más con la flauta que le regaló a la niña, de verdad te lo digo. Pero bueno, tema de portadas. Celebro que el Mundo Deportivo haya rescatado el baloncesto después de tantos meses. Yo pensé que se habían olvidado de que existía ese deporte. Pero bueno, han ganado un clásico después de 9, ¿no? Después de 9 perdidos seguidos y lo han sacado a portada. Aquí ni pincho ni corto, no tengo ni idea, evidentemente. Solo sé que perdió el Real Madrid de Escariolo y que estaba la gente muy enfadada.
en redes sociales con el propio Escariolo y con algún jugador del Real Madrid. Es lo único que puedo decir. Y luego, pues la otra parte, lo de Joan García, que me sigue haciendo gracia cómo hablan, que es normal, ¿eh? Quiero decir, que se me entienda. Hablar de la exhibición de Joan García es lo normal. Es que hay que hablar de la exhibición de Joan García en el Barça porque fue un partido colosal del ex del Español. Pero siguen sin hablarme de lo mal que juega el Barça al fútbol. Yo ayer ya tiré el triple en la pizarra, porque como ya hay veces que me siento solo en esto, digo, joder, la voy a soltar. Y por lo menos Dieguez sí que me la compró. El Barça ataca mejor que el Madrid, esa es la realidad, ataca mucho mejor que el Real Madrid y es un equipo que genera y marca bastantes goles, pero no te juega mejor que el Real Madrid en la mayoría de partidos. Esto no tiene nada que ver con que te los puedas encontrar en la Supercopa de España en una hipotética final y te pinten la cara. Esto no tiene nada que ver. Digo que en líneas generales, tú ves los partidos del Real Madrid, ves los partidos del Barça. Ayer el Madrid jugó bien, es verdad, hace algún ratito. Y yo te digo una cosa, el Barça ataca mejor y el Barça es un equipo que carga mejor el área, tal, y su volumen goleador es más alto, pero no juega mucho mejor que el Real Madrid. De hecho, lleva unos cuantos partidos que o lo salva el árbitro, como ante Osasuna y Villarreal, o lo salva Joan García, como ante Villarreal y el propio Español el otro día. Por eso digo que se sigue hablando de Joan García, me parece bien, siguen sin hablar de fútbol. Siguen sin hablar de los problemas gravísimos que tiene el Barcelona, que no encuentra el juego, que antes te decía que era porque no estaban Rafinha y Lamine, o porque Lamine tenía pubalgia, la pubalgia FIFA. El otro día estuvieron Lamine, Rafinha, la segunda parte, Pedri, etcétera. El equipo fue una auténtica lágrima. Le generan ocasiones en manada. O sea, es una cosa extraordinaria. O sea, el otro día ante el Villarreal, a la media hora podrían ir 3-0. Ante el Español debería haber perdido por goleada. Se está salvando. Lo digo porque cuando no se hacen este tipo de análisis, cuando no se hace autocrítica, que yo entiendo que Hansi Flick sí que la estará haciendo, porque Hansi Flick trabaja y estará viendo que hay problemas graves en el Barcelona. Cuando no haces autocrítica, cuando luego viene la hostia, te sorprende. Y no sé si en algún momento vendrá la hostia en España, porque el fútbol español es lo que es, y ya estáis viendo que le generan 4 millones de ocasiones por partido al Barça y no le meten un gol, pero tiene pinta de que en Europa te van a pegar un viaje en cuanto tal, y algunos se han sorprendido. Porque como te están contando que el Barça es favorito, que el Barça está para ganar la Champions, que tiene opciones, tal, cuando de momento tiene muy difícil meterse en los octavos de final, luego que nadie se sorprenda. El nivel del Barça en Liga es totalmente inaceptable si lo trasladamos a Europa. Que como el del Real Madrid, que yo ya lo del Real Madrid, lo que pasa es que ya lo hemos dicho muchos, que el Real Madrid no está para competir en la Champions. Pero es que en el Barcelona te están contando aquí unas milongas que yo digo, bueno, pues bien, Joan García tal, bien ahí el otro día no sé quién, pero a nivel de juego es muy pobre. Por cierto, muchas gracias al Diario Sport por decir que el Betis frágil ayer en el Bernabéu. Cuando el Barça le ganó al Betis, no sé si fue 2-4 o 3-4, una cosa así, el Betis no era frágil, pero le mete 5 en Madrid y el Betis ya es frágil. Un Betis que no había perdido fuera de casa, creo, en toda la temporada. Bueno, cosas que tienen que ver con el relato. Y antes de ir con las portadas de la prensa madrileña, ojo a cómo está el tema electoral en Barcelona. Font pasa al ataque contra Laporta. Ha engañado un día sí y otro también al socio. El futuro candidato a la presidencia del Barça acusa al actual mandatario de deshonesto y de haber obtenido beneficios personales gracias al club. Víctor Font aprovechó un artículo del diario New York Times, que luego analizaremos en el canal. Por cierto, habrá un vídeo específico sobre ese artículo que me he estado leyendo en la traducción, básicamente, en el que pone en duda el futuro económico del Barcelona si no corrige el rumbo, abriendo incluso las puertas a la posibilidad de acabar convirtiéndose en una sociedad anónima para atacar abiertamente la gestión de Joan Laporta. Dice Víctor Font: lo peor de este mandato no es haber cometido errores o no haber sabido aprovechar el potencial para corregir la situación, sino lo peor, y totalmente reprobable, es haber obtenido beneficios personales aprovechándose del club, como en el caso de ISL. Dice, o se refiere Font concretamente al caso de la empresa que contrató el club para jugar 2 amistosos en Estados Unidos en 2021 y que acabó siendo investigada por Hacienda, según reveló el periódico, por unos pagos sospechosos de 350.000 euros a una cuenta solidaria a nombre de directivos del
club. Font también señaló directamente a Laporta por el pago de comisiones fuera de mercado, como el que recibió de Rendain por su intervención en el acuerdo con Nike. Se pagó 50 millones de euros a Dain por unos servicios que nunca se han validado, supuestos servicios. Y luego ha subrayado que ha engañado día sí y día también a los socios con asuntos como Nimac, Aramark y New Era, el cierre de la grada de animación, la vuelta al Camp Nou, el retorno a la regla 1-1 o varios fichajes prometidos que nunca se han materializado. Todos los gobernantes se pueden equivocar, pero solo los deshonestos engañan. Querer al Barcelona es también gestionarlo de forma honesta, transparente y profesional. El tema, primero, es que si la pelotita sigue entrando, la puerta de ahí no lo mueve ni Dios. Es decir, si el Barça acaba ganando esta liga, porque la Champions ya lo dudo, pero bueno, tal, pero si gana la liga, la puerta va a seguir. Y luego, a mí está muy bien lo de que la oposición retrate las miserias de la puerta, que encima son verdad todas, hay que reconocerlo. La comisión a Rendain, las mentiras de la porta, las chapuzas del estadio, etcétera, etcétera, la regla 1-1, todo es verdad. Pero propone algo que yo no soy culé y estoy lejos de serlo, pero propone algo la oposición a la porta. O la línea a seguir a nivel electoral es, nada, yo critico todo de la porta, todo, que malo es, que malo es, que malo es, sabiendo que tiene el apoyo de muchísima gente, pero sin proponer nada. Porque aquí el Barça está en una situación muy delicada. El que llegue, que no va a ser nadie porque la porta va a seguir en el cargo, tendrá que proponer algo que pueda arreglar el desbarajuste, la crisis económica que tiene la entidad. Porque yo no soy experto en temas políticos ni soy asesor, tal, pero si tu campaña se basa en decir que el tipo más querido en las últimas décadas, me refiero al presidente, que el tipo más querido es un mentiroso, un tal, y no proponer nada nuevo, la hostia que te vas a pegar es monumental, sin necesidad de que entre la pelota. Si ya le da la pelotita por entrar, no te quiero ni contar. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Gonzalo. Ha nacido una estrella. 5-1 del Real Madrid al Betis. Triplete del canterano en una tarde inolvidable para Valdebebas. Asencio y Fran García completaron la goleada al Betis. Nuevos pitos para Vinicius. Xavi dice Mbappé no está descartado para la Supercopa. Abajo, Anoeta frena al Atlético de Madrid. Sorloth adelantó a los rojiblancos, pero un gol de Guedes les deja a 11 puntos del liderato. En baloncesto, Ezongia no basta. La Provítola rompe la racha blanca en los clásicos. Y en el Rally Dakar, Edgar Canet repite segundo triunfo del español, que sigue líder en motos. Y en otros resultados de la jornada de ayer en la Liga Amazon de Tebas y Negreira, Sevilla 0, Levante 3, Mallorca 1, Girona 2 y Alavés 1, Oviedo 1. Y en el diario Marca, Gonzalo es un mago. Oro, incienso y mirra. Oro de cabeza, incienso de volea y mirra de tacón. Ejerce de Mbappé con un hat-trick. Victoria balsámica para Xabi Alonso antes de la Supercopa. Vinicius, otra vez sustituido, volvió a oír los pitos del Bernabéu. Arriba al Atlético se le complica la Liga. La Real Sociedad mejora con Mataracho y deja a los de Simeone a 11 puntos de Barcelona. Abajo, Fútbol Sala, Jimby conquista su tercera Supercopa. Ganó en la prórroga al Islas Baleares 5-2 en un gran duelo. En baloncesto, Xavi Pascual asalta el clásico y acaba con la racha blanca. Y en el Dakar, Edgar Canet coge el gusto a la victoria. La joven estrella de KTM afianza su liderato en la competición. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa madrileña. Evidentemente era Gonzalo el protagonista y así ha sido. Fue un grandísimo partido de Gonzalo. Le puse un 10, evidentemente, en las notas. ¿Qué nota le voy a poner a un tipo que marca 3 goles con 3 disparos? No puede ser de otra manera. Todo lo que generó también de juego de espaldas, capacidad asociativa. Yo vuelvo a decir lo mismo. No nos vamos a volver locos con Gonzalo, en el sentido de que sabemos lo que es. No tiene que ser ahora la referencia del equipo ni el jugador sobre el que apoyar el volumen ofensivo del equipo, pero no está para que le des 5 minutos,
para que le metas en el 89 o para que esté suplente y no juegue durante 2 o 3 semanas seguidas. Está para mucho más. Para empezar, está para ser titular en las semifinales de la Supercopa de España que, según contaron ayer, creo que fue en The Athletic, Mbappé no va a llegar. Mbappé a ese partido no llega. Y yo entiendo que si Mbappé no puede jugar contra el Atlético de Madrid, tampoco llegaría 3 días después contra el Barcelona en el caso de que ganes y gane el Barcelona. Estoy poniendo muchas hipótesis, pero bueno, todos me entendéis. Gonzalo tiene que jugar el jueves. Pase lo que pase durante la semana, entrenen como entrenen, tiene que jugar el jueves porque además hay una máxima en el mundo del fútbol y es cuando un delantero está en racha, déjale en el campo. Y Gonzalo está en racha. Está en racha no por una racha prolongada, sino porque el primer partido del año te ha cascado 3 goles. Y el tipo te ha cascado 3 goles, 2 de ellos como delantero puro y uno de ellos que demuestra que tiene una calidad técnica extraordinaria, que es la del control, giro y volea, que es espectacular ese gol. Ese gol te lo marca cualquier otro jugador de la Premier, de la Bundesliga, y ya mañana no hay cole, que no hay cole igualmente, pero me habéis entendido. El partido de Gonzalo es consagratorio porque es ante un rival que por mucho que te cuenten en el diario Sport tal, es uno de los rivales importantes de la liga, no es ante un rival en descenso ni mucho menos, es en un contexto en el que además tú vienes en un ambiente un poco enrarecido por el último partido contra el Sevilla, es bajo muchísima presión porque si ayer el Real Madrid pincha se queda casi sin opciones de luchar por el título de liga ya en enero, es sin Mbappé, o sea, creo que ayer Gonzalo se echa varios kilos del equipo a la espalda y no lo nota, no le duelen los riñones precisamente luego a Gonzalo. Es un tipo que está para sumar, es un tipo que está para tener minutos importantes y es un tipo que, repito, tiene que ser titular el jueves contra el Atlético de Madrid. Y que no nos sirva esto luego para viciar el discurso. Si el Real Madrid palma el derbi contra el Atlético de Madrid, no va a ser por culpa de Gonzalo. Salvo que empates a 0, pierdas en penaltis y dentro del empate a 0 Gonzalo haya fallado 9 ocasiones delante de Oblak. Pero como no va a ser el caso, repito, no estaríamos hablando de ese contexto. Por cierto, el Atlético de Madrid, en las portadas no te lo dicen, ayer dejan sin pitar un penalti sobre Oyarzábal en el descuento que hubiera supuesto, en caso de que lo marcase luego la Real Sociedad, el 2-1 y una nueva derrota del equipo colchonero. No estuve viendo el partido, solo un poquito la segunda parte mientras hacíamos la pizarra, pero la gente dice bueno, que a Simeone el partido que le importa es el del jueves. Y es que es verdad. Que es verdad. El Atlético de Madrid puede acabar cuarto la Liga, que de hecho tiene pinta de que va a acabar cuarto la Liga, a poco que el Villarreal se mantenga en pie en esa tercera plaza. Pero a ver, si gana el derbi del Metropolitano como ganó en la primera vuelta y gana el derbi de la Supercopa de España, él ha cubierto. Otro año más, viviendo de la sopa boba, no jugando absolutamente a nada, dando pena en casi todos los estadios que visita, pero oye, le he ganado al Madrid en Liga y le he ganado al Madrid en la Supercopa. No es una exageración decir que la temporada del Atlético de Madrid pasa por el partido del jueves. Igual que a lo mejor la continuidad de Xabi Alonso pasa por el partido del jueves. Y terminamos con 2 historias curiosas. La primera, un fichaje de enero que no tiene nada que ver con ningún futbolista, como se ha avisado en el principio. El Real Madrid recupera a Niko Mijic como jefe de los servicios médicos. Lo cuenta la cadena COPE, aunque creo que este nombre ya lo lanzó hace unos días Ramón Álvarez de Mon. Según informa Miguel Ángel Díaz, el club ha vuelto a contratar al médico después de los graves problemas con las lesiones esta temporada. Niko Mijic, jefe de los servicios médicos del Real Madrid durante 6 años, vuelve al club blanco. Miguel Ángel Díaz ha informado en tiempo de juego que el club ha vuelto a contratar al médico debido a la preocupación que existe por la gran cantidad de lesiones esta temporada. En lo que llevamos de campaña, la plantilla ha sufrido 23 lesiones, lo que ha llevado al club a tomar esta decisión. Mijic llegó en 2017 para trabajar junto a Carlo Ancelotti y estuvo hasta finales de 2023. Hay que recordar que ya este año está habiendo polémica por la ausencia de Pintus en la recuperación de los jugadores. Bueno, pues vamos a ver. Yo es que soy de los que piensa que el tema de las lesiones es multifactorial. No se puede... No creo que un médico o un nutricionista nuevo o un preparador físico nuevo vaya a cambiar. Porque un tema de lesiones puede ser por muchas cosas. Puede ser porque el jugador no se cuida. Puede ser porque no se trabaja bien físicamente. Puede ser porque las recuperaciones de los jugadores no son correctas. Es decir, puede ser un tema de nutrición. Me voy a lo absurdo, a lo absurdísimo, pero para que se me entienda.
Cuando un jugador está en una lesión y se pega la vida padre, en vez de estar recuperándose y descansando, es bastante probable que pueda recaer. Cuando un jugador no tiene la alimentación adecuada, y con eso no estoy queriendo decir que esté gordo, porque son jugadores con cuerpos totalmente atléticos, pero no tiene alimentación adecuada, no tiene una dieta adecuada, tal, es posible que también tenga más problemas con las lesiones. Eso por un lado. Tendrías que cambiar al nutricionista también. Te vas al tema físico. Depende mucho de las cargas de trabajo, de cómo haya sido la pretemporada. En este caso, la pretemporada ha sido casi inexistente por el Mundial de Clubes, pero es que el año pasado sí que la tuviste y los problemas de lesiones fueron bestiales. Te puedes ir también a las recuperaciones bueno, de los días post partido, recuperaciones de jugadores que están con ligeras sobrecargas, cositas así. Es decir, es tan multifactorial un tema profundo de lesiones, porque no es una lesión aislada, ni son dos, y son muchas, que oye, a lo mejor el médico este llega y toca algunas cosas, soluciona algunos temas y bien, pero que habría que hacer cambios bastante más serios dentro del club. Un cambio absoluto, porque se está viendo que con Pintus y sin Pintus, con un médico, con otro, con el tema de nutricionista tal, están cayendo como moscas. Y eso es un problema que va mucho más allá de la mala suerte. Cuando ya son más de 20 lesiones y no estamos ni siquiera en marzo, no puedes hablar de mala suerte. Es otra cosa y el Real Madrid tiene que atajarlo cuanto antes. Y la noticia sorprendente del día es que llegue un chaval del Bayern, no del Bournemouth, del Brighton, del Kaiserslautern o del Lens, no, del Bayern, que es archienemigo del Real Madrid, rival absoluto en Europa, y diga, quiero jugar en el Madrid. Lennart Karl, la perla del Bayern, dice, algún día quiero jugar en el Real Madrid. El joven de 17 años confiesa, perdón, en un acto con peñistas, además, del club bávaro. Lennart Karl es el futbolista de moda en Alemania y uno de los jugadores llamados a dominar el fútbol europeo en los próximos años. El joven talento del Bayern, de apenas 17 años, ha tirado la puerta baja aprovechando la baja de Musiala y se ha ganado la confianza de Kompany y el cariño de todos los aficionados del Allianz Arena, que ven en Lennart a un futbolista sobre el que construir un proyecto a largo plazo. Baste señalar que es el primer jugador menor de edad en la historia de la Champions en marcar en 3 partidos seguidos. Sin embargo, Karl, que tiene contrato hasta 2028, sorprendió este domingo a todos con unas declaraciones que están causando mucho revuelo en Alemania. Ocurrió durante su visita al club de fans del Bayern Múnich en Burgsinn, una localidad muy próxima a Frammersbach, como mal lo estoy pasando con estos nombres, su ciudad natal. Espero que quede entre nosotros, dice el chaval. El Bayern es un club muy grande, es un sueño jugar allí, pero algún día quiero ir al Real Madrid. Ese es mi club soñado, pero esto queda entre nosotros. Bueno, pues entre nosotros no queda porque ha trascendido, lo sabe ya toda Europa, que este chico quiere ir al Bayern. Supongo que ahora habrá tirón de orejas, le corregirán, saldrá públicamente a decir en los próximos días que bueno, que fue en un tono un poco extendido, pero que su idea es hacer una gran carrera en el Bayern, tal, pero oye, nunca está de más que desde fuera te digan, quiero jugar en el Real Madrid, y el Real Madrid, que supongo que lo tenía ya monitoreado de antes, pues le preste un poquito más atención, porque si es una de las perlas del fútbol europeo, tiene un contrato hasta 2028 tal, a lo mejor el Real Madrid le puede decir, tú no renueves ese contrato que ya sabemos que quieres venir. Nunca se sabe. Nunca se sabe por dónde pueden ir los tiros, pero sorprende que un tipo del Bayern, sabiendo la rivalidad que hay entre Bayern y Real Madrid, diga que su sueño es jugar algún día en el conjunto blanco. Ahora, no empecéis con pajas mentales, que os conozco, no va a venir en enero, tampoco va a venir en verano, ni antes ni después del Mundial, así que os ahorráis el paje y plantilleo, que sé que entra muy bien en enero y más antes de que vengan los Reyes, pero que una cosa es lo que diga el chaval y otra cosa es lo que vaya a ocurrir. No lo vayamos a esperar a corto ni a medio plazo, que luego os lleváis un disgusto y yo lo paso mal. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.